Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Una de las principales polémicas que ha dejado el anuncio del gabinete presidencial es la nominación de Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano, en el Ministerio de la Mujer. Con su nombramiento ha resurgido un relato en el que una mujer denunció que Marín y su esposo, Esteban Pérez, le hicieron un exorcismo para liberarla de demonios sexuales, por no haber respetado el celibato y la abstinencia. Y para conversar de todo esto y la relación entre la fe y la política, estamos con Pamela Robles Gómez, pastora juvenil de una comunidad evangélica inclusiva y también es psicóloga clínica que aborda la violencia de género, la violencia espiritual con mujeres y miembros de la población y la comunidad LGBTQ y más que son creyentes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, chiquillos. No, sin timidez. Porque es un tema que me apasiona. A ver, primero, no podemos entender una iglesia evangélica como todas las iglesias evangélicas. Exacto. Esa es la base de la conversación, ¿no? Totalmente, sí. Explícame un poco si fuera un extraterrestre. Sí. Bueno, yo creo que es un error hacer una generalización del mundo evangélico porque el mundo evangélico es muy heterogéneo, ¿ya? Nadie puede adjudicarse la representación del mundo evangélico en Chile precisamente porque habemos evangélicos que, por ejemplo, algunos simpatizamos con las ideas de izquierda, habemos mujeres evangélicas como yo que nos oponemos a la violencia contra las mujeres y así también hay evangélicos de derecha que, bueno, una de ellas es la Judith, ¿no? Y Kass y Kaiser y así. Sabemos que varios han hecho ciertas alianzas, ¿cierto?, con el mundo evangélico desde las ideas de derecha. Claro, y justamente sobre eso, metiéndonos de lleno al tema de que se nombra a Judith Marín en el Ministerio de la Mujer y resurge este relato que fue en Revista Bravas. Sí. Una mujer acusa que hoy la ministra y su esposa le hicieron un exorcismo para sacarle demonios sexuales por no ser célibe. ¿Tú cómo leíste este relato? ¿Viste un acto de fe o viste más bien un acto de abuso? Bueno, desde las interpretaciones y desde donde yo me ubico para leer la fe, yo catalogo esta acción como violencia espiritual, ¿ya? Y voy a ser categórica en eso. Aquí vemos un acto de violencia espiritual, precisamente porque esta acción de exorcismo se engloba en lo que consideramos ECOSIG, que son los esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género de una persona, también mal llamadas las terapias de conversión, ¿cierto? Que así se les conoce. Claro. Porque ustedes leyeron la entrevista, ¿cierto? Ella ahí plantea que cuando le hacen confesar sus pecados, uno de ellos es precisamente la fornicación, que es el acto sexual antes del matrimonio, pero también el deseo sexual para una mujer. Entonces allí obviamente yo leo que hay un acto de violencia espiritual. ¿Y a qué me refiero con este concepto? A toda cierta acción que en nombre de Dios, ¿cierto?, utilizando los discursos de Dios y el moralismo cristiano, religioso, se ataca la dignidad de una persona, de un grupo. A ver, quiero parar sobre esto, me parece interesante pensarlo. Las iglesias evangélicas hoy son puntos de reunión de muchas personas. Sí. Que buscan tranquilidad en vidas que, como las de todos, pueden ser tormentosas y es a nivel precio, porque muchas podrán optar por la terapia psicológica, tú trabajas como psicóloga. Sí. Algo accesible y que ha estado y entrado en muchas poblaciones, en muchas villas, sí, en muchos condominios, incluso, o sea, es transversal como fenómeno social. Sí, lo es. Ya. Pero también eso ha ido reemplazando al mundo político. Porque de alguna forma, donde antes había una junta de vecinos, hoy hay una iglesia. No quiero asociar a que una se haya comido a otra, pero se han transformado en eso. En un punto de reunión. En un punto de encuentro social, como bien dice Geraldine. Entonces, totalmente, es desde ahí donde quiero pensar si no es también un motor, y siendo tú evangélica en una perspectiva más progresista,
un motor de ideas conservadoras instalado en nuestro barrio, un artefacto que lo que hace es activar miedos, creencias y otro en torno a eso. ¿Y cómo se regulan las iglesias? ¿Hay un punto de reunión donde dicen esta forma de interpretar es distinta a esta, o hay una libertad respecto a eso? Para que me lo explique a mí, que soy un tipo que no maneja el tema. Totalmente. Sí, hay una libertad, pero obviamente, ¿cierto? Cuando uno lee un texto sagrado, lo hace desde algún lugar, ¿cierto? Eso es indudable, ¿ya? Porque estamos en el 2026, o sea, los textos sagrados fueron escritos hace muchísimos años atrás, entonces siempre se lee desde un lugar. Y la Iglesia Evangélica en Chile ha tendido a leerla desde distintos prismas, ¿ya? Pero la mayoría de la Iglesia en Chile actualmente lo lee desde una visión más conservadora y que hace una lectura súper literalista del texto bíblico. Es decir, ellos lo leen y comprenden lo que ahí dice textual sin considerar el contexto en el que fue escrito, la hermenéutica y otras herramientas teológicas que hoy día utilizamos quizás las iglesias más progresistas para leer y acercarnos al texto bíblico. Entonces, si bien no hay un acuerdo, sí podemos ver que hay distintos, ¿cierto?, agrupaciones del mundo evangélico que hacen su lectura desde algún lugar. El lugar desde donde lo hace, ¿cierto?, Judith Marín, por ejemplo, es desde un lugar más conservador. Claro, y justamente te quería preguntar eso, siguiendo la línea de la pregunta de Nicolás, para todas las personas que nos están viendo, escuchando desde casa, si les está gustando esta conversación, dejen su like, por supuesto. ¿Es común en el mundo evangélico creer que estas prácticas son demonios que hay que sacar a gritos? Por ejemplo, estamos hablando, como claramente explicabas, un sector extremo, peligroso del mundo evangélico. Ultraconservador, sí. Sí es común, lamentablemente. Yo soy psicóloga clínica, soy evangélica, mis raíces son evangélicas, mis padres son evangélicos pentecostales, pastores. Y desde allí yo comencé en este trabajo precisamente por encontrarme con testimonios y con experiencias de mujeres de disidencias sexuales y de género que han vivido en sus comunidades de fe este tipo de prácticas, ¿ya? Es muy común hasta el día de hoy. Prácticas, ¿cierto?, que nosotros llamamos ECOSIG, ¿cierto?, que las consideramos tortura, así, con ese nombre, ¿no? Pero que se disfrazan de retiros espirituales, se disfrazan, ¿cierto?, de encuentros, se disfrazan de liberaciones de demonios, tal como esto que sucedió hace años atrás con la ministra, ¿cierto?, y su esposo a una mujer. O sea, esto es una práctica que se realiza hasta el día de hoy, pero que habemos sectores de la Iglesia Evangélica que nos oponemos a esto, que decimos de frentón, esto es violencia, esto no debiera ocurrir. Te voy a hacer una pregunta porque veo el chat. Y muchas gracias a todos los que están opinando. Estamos todos conversando acá y Pamela nos está aclarando. Es muy interesante esto. Pamela, violencia espiritual. Espiritual. Por favor, para alguien que pueda llegar a despreciar ese término, es decir, están inventando, explícaselo. No es un invento. Ya, dale. Surge desde las ciencias sociales y desde las teologías más feministas este concepto de violencia espiritual y que hace referencia a todo acto que utiliza los discursos sobre Dios y el moralismo religioso para atacar la dignidad de otra persona. Para atacar la dignidad de otra persona o de grupo, porque... El pastor Soto. El pastor Soto, por ejemplo. ¿Sí? Hay un super caso. Ahí hay un super caso de una persona que suele recurrir a la violencia espiritual, porque utiliza el nombre de Dios y él se considera, ¿cierto?, un representante de la voz de Dios y se la apodera, siendo que ya, como ya les dije, hay muchas lecturas de los textos sagrados. Entonces, ¿quién podría apoderarse de la voz de Dios? Eso es un acto del que hay que dudar, del que hay que cuestionarse. ¿Y por qué creer en este mundo que está abandonado? Convénceme. Ojo. No quiero decir que sea un desalmado, pero tu experiencia como psicóloga clínica, con una perspectiva más progresista, que conecta con el mundo evangélico y tiene una iglesia, no sé si el término es tener una iglesia. No, ayúdame a entenderlo, perdón. Sí. ¿Eres pastora? Es pastora.
Sí, soy representante de mi comunidad de fe. Qué hermoso. Sí. Y justamente viendo todo esto, ¿tú no calzas con el perfil, por ejemplo, de Judith Marín dentro de la caricaturización quizás que generalmente una sociedad podría tener? Y acá me gustaría preguntarte, ¿tú crees que existe un quiebre generacional en el pueblo evangélico? ¿Hay jóvenes cristianos que se sienten incómodos con todo esto? Sin duda que sí. Quizás somos minoritarios. Eso no lo puedo dudar. Pero sí, hoy en día no estamos dialogando, no estamos organizando, porque ya nos hemos reconocido, o sea, desde el despertar, desde el estallido social nos empezamos a encontrar precisamente porque sabemos que el mundo evangélico, desde los representantes de derecha, tomó unas posturas súper conservadoras respecto de lo que estaba sucediendo a nivel país y nos empezamos a encontrar y a dialogar para poder, obviamente, organizarnos y establecer también nuestra visión del evangelio, porque sin duda que es una herramienta que se está ocupando precisamente para poder seguir sosteniendo el orden tal cual como lo conocemos. Claro, y justamente ahí está el punto crítico, Pamela, porque esta persona, Judith Marín, que según este relato cree que la libertad sexual es una posesión demoníaca, ahora va a dirigir el Ministerio de la Mujer, disculpen. ¿Qué pasa con las políticas, por ejemplo, públicas de violencia de género o derechos reproductivos quizás, cuando ya no se cree que el problema es social, sino más bien viene del diablo? Sí, o sea, a mí personalmente me preocupa. Evidentemente me preocupa su ministerio, ¿no? Lo que va a hacer en el ministerio. Yo no podría decir que ella va a ir directamente a derrocar estas leyes y estos avances. No puedo asegurarlo, pero sí, ella es una mujer evangélica de derecha, de ultraderecha, que ella de alguna manera, ¿cierto?, ha promulgado, defiende estas ideas de la agenda de ultraderecha. Entonces, claro, ella es evangélica, pero yo quiero ubicarla desde ahí primero, desde su rol político, ¿no? Entonces, en este anclaje que ella hace de sus ideas políticas de derecha con su lectura que hace de los textos bíblicos, obviamente ahí va a encontrar validación desde los discursos religiosos. Perdón, tú eres psicóloga y eres pastora. Sí. ¿En qué orden? Porque sí puedo entender en qué orden va a ponerlo la ministra. ¿En qué orden? Bueno, yo creo que me identifico primero como pastora. Entonces lo que vamos a ver es una persona que va a anteponer sus valores religiosos y lo está diciendo otra persona que los antepone. Posiblemente. No lo sabemos, vamos a ver qué pasó. Sobre eso mismo, Dios está perdido en una calle de Estación Central, decía un amigo mío, y por lo mismo quiero hacer la pregunta y recuperar en medio de la cuestión. ¿Por qué creer hoy y por qué tanta gente cree hoy? Yo creo que la iglesia evangélica es un lugar de encuentro comunitario muy importante. Frente a tanta crueldad, frente a tanta desesperanza, que podemos habitar al día de hoy, ¿no? Con la realidad política, no solo nacional, sino que también internacional. Creo que las comunidades de fe son importantes precisamente desde ahí, porque son los únicos, quizás, espacios comunitarios que hasta el día de hoy se resguardan y siguen y se perpetúan. Y yo podría asegurar que el mundo evangélico no es un mundo que vaya en desmedro, sino que va creciendo. No, en 2 elecciones más va a haber un candidato fuerte. Sí, sin duda. De base, estoy seguro. Y precisamente por eso, porque son espacios comunitarios donde las personas nos encontramos, donde encontramos cuidados comunitarios, solidaridad, amor, afecto, contención, que son cuestiones que hoy en día hacen mucha falta. Y también, obviamente, un sentido de vida. Las comunidades de fe, la iglesia, la religión, la fe en general, no estoy hablando solo de las iglesias evangélicas, sino que la fe en general, la espiritualidad de las personas, es un elemento súper trascendental en la vida de las personas, porque les entrega sentido de vida, cuando pueden estar muy desesperanzados frente a la realidad que estamos viviendo, la realidad política, la realidad social, la realidad económica, los desastres que precisamente estamos viviendo hoy día, por ejemplo. Es ahí la fe donde les da, de alguna manera, sentido a la gente para poder seguir.
Pamela Robles, pastora evangélica, nos ha ayudado a entender el fenómeno de la nueva ministra de la Mujer y su archivo. Tengo una pregunta. Ujú. Dentro de tu experiencia mirando el mundo evangélico por dentro, ¿hay espacio para el feminismo evangélico? Sí, lo hay. Explícamelo. Bueno, el espacio que ha ido tomando, ¿cierto? El feminismo es precisamente en comunidades de fe que son muy emergentes, ¿ya? Que surgen desde los márgenes, diría yo. Porque obviamente la iglesia evangélica tiene, ¿cierto? Quizás su dominio o su representación pública en estas iglesias más conservadoras, pero habemos iglesias desde los márgenes que estamos, ¿cierto?, construyendo desde también una lectura de los textos bíblicos desde las mujeres, desde las disidencias, desde los marginados, desde los pobres, desde los extranjeros. Habemos personas que estamos haciendo lecturas del texto bíblico desde allí. Y el feminismo, yo no lo voy a dudar porque yo me considero feminista, nos ha entregado herramientas también para poder hacer lecturas del texto bíblico desde la realidad de ser mujeres. Y desde esa perspectiva de evangélica extremista, ¿tú crees que sea posible que bajo toda esta administración conservadora para el Ministerio de la Mujer se transforme quizás en un ministerio de la familia que deje de proteger, por ejemplo, a mujeres que no decidan ser madres o que son disidencias? Posiblemente sí, y insisto, Judith Marín, ella defiende, hemos visto videos, ¿cierto?, donde ella sale atacando, ¿cierto?, la ley del aborto en 3 causales, porque ella defiende esta cartera, ¿cierto?, de derecha, de sus valores, los valores de derecha, que son los que de alguna manera allí encuentran relación con los que el mundo cristiano evangélico hoy en día está promoviendo, ¿ya? Es decir, la castidad sexual, la pureza sexual, el matrimonio heterosexual, ¿cierto? La familia tradicional como el ideal de Dios, como el proyecto ideal de Dios, ¿ya? Esos son los valores del cristianismo que hoy en día se defienden, ¿cierto? Se sostienen como los primordiales a propósito de la entrada de la cultura de la pureza sexual en Chile en los años 80-90, ideas que vienen desde iglesias estadounidenses e ingresan a Chile, a la iglesia evangélica, y se saca el foco de los valores de la solidaridad, de los valores del bien común, de la vida plena y en abundancia, del cuidado de los otros, del cuidado del prójimo, que eran los valores del evangelio desde sus inicios. Se saca el foco de allí y se traslada, ¿cierto?, a los de la cultura de la pureza sexual. Es decir, este tipo de evangélicos, ¿cierto?, promueven que la santidad de Dios se alcanza a través de la pureza sexual. Y eso es lo primordial. La familia tradicional, ¿cierto? Esta idea del mamá, papá, hijos. Entonces, todo lo que vaya en desmedro de eso, es decir, identidades LGBT, ¿cierto? Familias quizás con distintas formas no tradicionales, no están dentro de lo que se considera el ideal, de lo que espera Dios. Por favor. No, es que justamente en esa misma línea hemos visto en estas, por ejemplo, últimas elecciones, un efecto polarizador en nuestro país. Sí. Extrema derecha y una izquierda más centrada, quizás. ¿Por qué tú crees que los evangélicos votan por la derecha? ¿Cómo logran llegar a este mundo? Bueno, eso quizás voy a latearlos un poco, pero voy a hacer... No, espera, no nos lateas. Estamos pensando, este programa es para pensar cosas, no es para latearse. Es el lugar donde puedes plantear una tesis. Y precisamente no conocemos el mundo evangélico y es una buena forma también de estar inmersos en el mundo por un momento. Así que entenderlo, sí. Bueno, esto igual es un análisis histórico. Yo no soy historiadora, debo aclararlo, soy psicóloga, pero obviamente como soy parte del mundo, he intentado comprender por qué el mundo evangélico vota por la derecha. Que es así, o sea, la mayoría del mundo evangélico, no todo, insisto, porque vemos quienes disentimos de esto,
Pero sí, una gran parte de la población del mundo evangélico vota por derecha y esto requiere obviamente un indagar históricamente, porque cuando surge el mundo evangélico en Chile, en Valparaíso, para ser precisa, esto surge desde los sectores populares. Ahí es donde adquiere tanta fuerza, por los valores que promulgaba, ¿no? Con la solidaridad, el cuidado de los otros. Entonces, es allí donde adquiere mucha fuerza y es más, es la iglesia permitida para los sectores populares, para los pobres, porque la iglesia católica era de la élite chilena. Claro. Entonces, obviamente yo me pregunto qué pasó allí y hay obviamente un quiebre en algún punto de la relación que puede haber tenido la izquierda con la iglesia evangélica en Chile desde sus orígenes, que sucedió a propósito de dos elementos que uno ya se los empezaba a explicar. Uno es el ingreso de la cultura de la pureza sexual en Chile a las iglesias evangélicas desde el mundo estadounidense, evangélico estadounidense, pero también... ¿Cómo se llama? El Club 700. Sí, Claro. sí. Como todas estas misiones evangélicas que llegan desde Estados Unidos a Chile, traen esta ideología de... Jimmy Swaggart, que lo trajo. Exacto, sí. Y obviamente en dictadura. La dictadura también es súper clave en este quiebre, porque allí es cuando la Iglesia Católica da un viraje y empieza en pro defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Crea la Vicaría de la Solidaridad, se abandera por la teología de la liberación y queda un vacío. Entonces la dictadura se toma, ¿cierto? Hace este nexo con la Iglesia Evangélica, ¿cierto? Con algunos líderes de la Iglesia Evangélica para poder tener este sustento desde la fe también, de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Pero existe algo más doméstico, y con esto quiero cerrar, que es poder hacer clic con las personas. Y a veces lo hacen los dirigentes y lo hacen los partidos políticos, lo hacen las iglesias lo hacen en torno a la necesidad, como hemos descubierto y descrito a través de esta conversación. Entonces yo me pregunto, ok, la derecha tiene una historia con la iglesia evangélica y el trabajo extranjero. Swaggart, Club 700, etc. Y toda una historia que escribe María Olivia Monkeberg en un libro que les recomiendo sobre ello. Pero, hay siempre la pregunta por izquierda de por qué la izquierda no logra dar con esa tecla. Uno podrá decir, voy a decir una locura, Tomás va a morir o el Pastor Rocha son las formas de la izquierda para evangélicos, ¿no? Sí. Me dicen que sí, acá ella quiere decir Tomás va a morir es un podcast evangélico. Lo que quiero decir es que en mi tesis, y es como, porque también, y en general todo ese mundo es también un mundo de redención y de encuentro. Pero también el mundo del Pastor Rocha. Entonces, ahí se puede ver que habla con mundos más progresistas. Sí. A lo que voy con esta pregunta es ¿por qué la izquierda no engancha o qué le falta a la izquierda para hablar? Debe haber no creo que haya un algoritmo, pero sí debe haber un lenguaje. Sí, o sea, yo creo que allí la izquierda ha pecado de subestimar al pueblo evangélico, ¿ya? Y yo, por ejemplo, como mujer evangélica, ¿cierto? De izquierda, me declaro de izquierda, si bien no pertenezco a ningún partido, sí he visto en mi recorrido que los espacios de izquierda nos subestiman o nos rechazan o nos discriminan de alguna u otra manera de forma más sutiles, porque creo que no han logrado visualizar lo importante que es acercarse a estos espacios y el poder que pueden ir tomando en el mundo político. Simón Suazo, Felipe Abello, ¿es una expresión de la iglesia evangélica hoy? ¿Es un pastor? ¿Es un pato, tiene pluma? Dice cuacua, no es un gato. ¿Te parece parecido a un pastor? ¿Hay algo ahí de pastor? No lo sé. Es carismático. Es carismático, pero se junta gente. Yo cuando lo veo digo, esto es una iglesia. Puede ser. Bueno, hay fenómenos como Dante Gebel en Argentina que están siendo llamados a ser presidente. Que son pastores que hacen programas de televisión, claro, trabajan figuras de radio y llaman a ser presidente. O sea, hay algo ahí, hay algo en esa dinámica que es más progresista también. Pero la pregunta es, ¿la izquierda por qué no engancha? ¿Qué es lo que le falta?
¿O tú has visto gente que dice, además de subestimar? Ujú. Mira, no lo sé, es que yo creo que la iglesia evangélica hoy día ha enganchado fuertemente con la derecha por estas ideas también que se establecen desde el mundo evangélico, como desde la teología de la prosperidad, por ejemplo. O sea, hoy en día vemos macro iglesias gigantes, pastores empresarios, ¿cierto?, que se están haciendo millonarios, precisamente porque son las ideas que enganchan a la juventud, ¿no? O sea, el éxito, Dios proveerá. Dios va a sustentar todos tus proyectos si tú tienes fe. Obviamente esas ideas enganchan mucho a la juventud hoy en día, ¿no? Y si pensamos, ¿cierto?, en los valores del cristianismo, en sus orígenes, estas ideas de la solidaridad, del bien común, del cuidado de los otros, obviamente son ideas que hoy en día se están abandonando. Y que claro, que podemos decir, ahí hay un nexo, hay una relación con la izquierda súper importante, que no se ha hecho, que no se ha establecido quizás el día de hoy tan potentemente, porque sí, en algún momento de la historia de Chile sí era una relación bastante fuerte, pero que hoy día quizás no tanto. Y ahí obviamente hay mucho que hacer, pero sí yo creo que habemos partes de la iglesia que de alguna manera simpatizamos, confiamos, nuestra fe está en esos valores del cristianismo precisamente. O sea, creemos que Dios quiere que todos vivamos una vida en abundancia aquí en la tierra, y eso obviamente nos impulsa a seguir en este camino, y claro, eso simpatiza con la izquierda, ¿no? Claro, y justamente viendo ahora el gabinete de Kast, viendo también la llegada de Judith Marín, uno podría llegar a pensar que se está reeditando ese pacto de los 80 que tú mencionabas, de los 70, la dictadura. Sí, es conservador. Que esa alianza no ha terminado. O sea, luego, con la vuelta, ¿cierto?, a la democracia, es Piñera quien, de alguna manera, idea, ¿cierto?, esta bancada de la derecha evangélica. Es la idea. Y él, ¿cierto?, tiene sus reuniones con ciertos líderes del mundo evangélico, de la familia Durán, por ejemplo, y donde ellos planean esta bancada de derecha evangélica, que de alguna manera ellos sí establecen públicamente que van a ser los representantes del mundo evangélico en la política, ¿cierto? Lo hemos oído muchas veces. Y que van a defender los valores del cristianismo en la política, y que ellos van a defender y van a estar en contra de leyes como el proaborto o las leyes de la población LGBTIQ+. O sea, ellos sí han hecho este ejercicio de establecerse representantes de la voz de la iglesia evangélica en Chile. Eso sigue hasta el día de hoy. Por eso podemos ver hoy en día, por ejemplo, esta relación de Judith Marín con el gobierno de Kast. Sí, hubo una construcción. Hubo una construcción histórica. Sí. Tal como lo que pasó en Cúcuta con Venezuela. Sí. Hay una ruta. O sea, Piñera era muy astuto. Súper astuto, sí. Lo supo ver con claridad. En ese sentido, ¿Dios es de derecha y Jesucristo es de izquierda? Te estás riendo. El debate filosófico. Yo creo que dice Dios, bueno, si sigue los mandamientos. Y Cristo básicamente también fue el que le dijo en la iglesia a los mercaderes fuera de acá. Totalmente. Sí. Ahí hay un debate, ¿no? Y es el Hijo de Dios, o sea, alguien que tiene que superar. Ahí hay una conversación. Filosófica, sí. Totalmente. Pero sí, o sea, el cristianismo para mí es precisamente eso también, o sea, levantarse en contra de las injusticias, en contra de la crueldad. O sea, Dios no está a favor de las injusticias y las crueldades. En un mundo tan cruel como el de Donald Trump, ¿es entonces una respuesta, y la iglesia evangélica hay un refugio contra la crueldad? ¿O hay pero también hay promoción de la crueldad en algunas líneas, ¿no? Sí, así es. ¿Eso cómo se podría explicar? Perdón, es que me causa mucha curiosidad porque, claro, el cristianismo, el mundo evangélico, si lo llevamos a un punto mucho más definido, uno podría llegar a pensar que deberían ser de izquierda. Efectivamente, entonces hay una dicotomía existente. Sí. ¿Cómo se puede explicar eso? Considerando que Jesús vino acá, ayudó a los pobres, está con el pueblo, por decir así. Sí. ¿Cómo conecta entonces estas ideas
actuales con la derecha. Era bien octubrista Jesús. Sí, efectivamente. Totalmente. O sea, yo creo que allí obviamente hay toda una estrategia política muy bien pensada precisamente para construir esta alianza que ya les he descrito. O sea, no creo que sea sabroso, para nada. Ahí hay un trabajo de construcción de alianzas políticas de la derecha chilena con las iglesias evangélicas que se encuentran, ¿cierto?, en este compartir ciertos valores. Ahí ese es el punto de encuentro, ¿no? Pero que está súper organizado, súper pensado. Sin duda que sí. Y si pensamos en que obviamente la derecha también, o sea, la iglesia evangélica también se beneficia de esta alianza, porque puede habitar ciertos espacios de poder, espacios públicos de poder. Hay recursos económicos. O sea, la iglesia evangélica es una iglesia popular. Ya no, la elite no habita la iglesia evangélica. Entonces, ahí encontró recursos. Y no solamente es una iglesia popular, pero redondeando, es una iglesia que recupera algo que tuvo la iglesia católica durante muchos años. Entregó un manual de cómo vivir. Te puede gustar o no. Yo fui formado en colegio de cura. Entonces, había siempre una figura que me podía tirar un rayo si me portaba mal, si no aprendía a leer, etcétera, etcétera. Hoy estoy completamente alejado de eso, pero creo en otras cosas. Pero sí. Lo que sí, y por eso es interesante tu dicotomía de ser psicóloga además y pastora. Y por eso mismo te hemos traído hoy día, Pamela, para poder pensar este nuevo país y esta nueva ministra de la Mujer. Te agradecemos muchísimo. ¿Algún otro apunte más? ¿Alguna pregunta más, Geraldine? No, me quedó todo muchísimo más claro. Perfecto. Bueno. Y por favor, te doy el espacio. Un minuto para decir lo que quieras, porque la amabilidad que has tenido para explicarnos y lo didáctico es para nosotros maravillosa. Si quieres hablar de tu cuenta de Instagram por el tema psicológico, si quieres hablar de tu iglesia, lo que tú quieras. Sí, o sea, aprovechar que les traje un regalito a los dos. ¿En serio? No te creo. Sí, es un libro que nosotras escribimos. Muchas gracias. Porque yo trabajo en un centro de atención precisamente a mujeres y disidencias que han vivido ciertas violencia espiritual, violencia de género en espacios de fe. Maravilloso. Entonces escribimos un libro hace poquito y obviamente nosotros lo estamos vendiendo y se los traje de regalo para que también puedan leer. El libro se llama Reflexiones sobre el abordaje de la violencia de género en contextos de fe. Muy interesante. Yo creo que en estos momentos se necesita más que nunca leer este libro, porque justamente me gustaría literalmente leerlo. Este libro es imprescindible para comprender y enfrentar una de las realidades más invisibilizadas en las comunidades religiosas: la violencia contra las mujeres y disidencias en espacios eclesiales. Sí. Se necesitan en estos momentos. Totalmente. Así que bueno, ojalá que nos puedan seguir si les interesó lo que estoy planteando hoy día. Este no solo es un trabajo mío, un trabajo de un equipo grande que estamos pensando precisamente desde aquí, desde los márgenes. Nos pueden seguir en Fundación Basti en Instagram. Basti con B corta. Sí, Basti con B corta. Y el mío personal es canuta.lasiva. Espera un poco. ¿Canuta. ¿Qué? Lasiva. Me gusta, es que habla con la época. Siempre que las películas. Y yo quería hacer precisamente molestar con mi nombre, incomodar al mundo canuto. Eso es maravilloso siempre. Muchas gracias, Canuta Lasciva. Canuta.lasciva. Sí. .lasciva. Te vamos a seguir. Pamela Robles ha estado esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.